Quisiera que os unáis a mí en esta historia de ficción. Es ficticia, pero verdadera. Nuestro grupo se reunió para planificar sobre la creación de un nuevo ministerio en la iglesia local, un nuevo servicio de oración que desarrollaría otros ministerios también, y tuvieron que decidir algunos asuntos importantes. Asuntos como, por ejemplo, el nombre del ministerio. Por el bien de la historia, vamos a llamarlo Anthem. Bien, este grupo de adoración multigeneracional, Anthem, se reunió para decidir cuál iba a ser nuestro enfoque y nuestro propósito y principal en nuestro mundo. Comenzó la reunión. Si hubieras estado ahí, habrías escuchado 4 voces principales. La primera voz fue la de Wesley, un hombre fuerte y alto, con una voz potente. No dudaba lo más mínimo. De hecho, si hubieras intentado encontrarle alguna duda, lo habrías tenido difícil. Tenía muy clara la misión que le correspondía a la iglesia. Decía, nuestro enfoque debería ser decir al mundo dónde nos encontramos, llamar al pecado por su nombre, ser muy directos con nuestro mensaje, liderar a la gente cuando se desvía del camino correcto. Lo tenía muy claro. La iglesia debería ser la jueza. Mientras escuchaba la voz de Wesley esa noche, esta iglesia, de hecho, encajaba muy bien en esa filosofía, al menos en la manera en que muchos ven a la iglesia cristiana en el mundo. De hecho, 2 autores, David Kinnaman y Gabe Lyons, escribieron un par de libros en los que destacaron la investigación que se ha llevado y se sigue llevando a cabo con respecto a cómo la iglesia ve al mundo y cómo el mundo ve a la iglesia. Curiosamente, en uno de esos libros, llamado Unchristian, mencionan cómo una nueva generación de cristianos de entre 16 a 29 años ve a la iglesia cristiana. Quisiera leeros solo una cita de ese libro, solo un párrafo. Considera lo que dice. La razón principal por la que los extranjeros sienten hostilidad hacia los cristianos, especialmente los cristianos conservadores, no es por una perspectiva teológica específica. Aquello contra lo que reaccionan negativamente es contra nuestra arrogancia. La importancia de cómo proyectamos nuestro ego. Los cristianos poseen las acciones de ladrar y morder. Puede que los cristianos no operen necesariamente bajo el modo de ataque, pero ocurre con bastante frecuencia que otras personas han aprendido a tener cuidado de nosotros. Tengan cuidado, dicen, con esos cristianos. Os juzgarán. Y no solo ladran, sino que también muerden. Como cuando han visto ese cartel en la ciudad que dice, sálvame de tus seguidores. Pero aquella noche, mientras los allí reunidos hablaban de cuál debería ser el énfasis de la iglesia cristiana, la voz de Wesley fue alta y clara. Llama al pecado por su nombre. Sé claro sobre dónde estamos posicionados con respecto a la cultura que nos rodea. Y mientras la voz de Wesley se escuchó, la iglesia debe ser fuerte y dura, y claramente será una jueza. De hecho, Kinnaman y Lyons citan una fuente que dice, de las tareas negativas que los no creyentes asignan a la iglesia, la segunda más alta es la de juzgar. 9 de cada 10 personas, cuando piensan en la iglesia cristiana, piensan en esa palabra, juzgar. Así que si Wesley saliera, la iglesia encajaría. Pero luego sale otra persona, susurrando lo suficientemente alto como para que lo escucharan. Wesley miró alrededor de la sala rápidamente, pero no pudo identificar al ofensor. Hubo un gran silencio por unos instantes, hasta que habló Marta. Marta era dulce, muy dulce, demasiado dulce. Solía arreglar, rescatar, salvar a la gente. Algunos decían, tiene un complejo de Mesías. Pero solía estar en el medio de la situación si alguien necesitaba ser cambiado o salvado. Algunos le decían, Marta,
No todos quieren cambiar. Y ella les decía, la gente no sabe lo que quiere. Yo estoy aquí para ayudarles a entender esto. La gente no tiene conciencia en este tiempo. Necesitan ser cambiados. Bien, si la iglesia prefiere esto, pasar al modo Mesías, el complejo de Mesías, muchos se unirían. De hecho, encontré estas curiosas líneas escritas por Leighton Hayes en una website que tratan de todo este tipo de asuntos. Escucha lo que escribe Hayes. Cuando la presión de las fechas de entrega de nuestro trabajo se vuelve especialmente pesada, o mi lista de cosas para hacer parece casi interminable, tengo algunas soluciones infalibles. Respiro hondo y profundo, organizo mis armarios, o llamo a mi hermana y le cuento todo lo que está haciendo mal y exactamente cómo yo, y solamente yo, puedo cambiar eso por ella. ¿Suena una extraña manera de encontrar calma? Según la terapeuta de Talkspace, Cynthia Catchings, intentamos salvar o arreglar a la gente, en este caso a mi hermana, porque es más fácil que intentar lidiar con nuestros asuntos. Creemos que no tenemos control sobre nuestras propias situaciones que nos crean ansiedad, así que intentamos ejercer control sobre otros. La precipitación que nos acarrea ayudar a otros es vivificante e incluso puede llegar a ser adictiva. Querer ayudar a otros es natural y puede venir de un lugar saludable, pero si se convierte en un patrón problemático, podría desencadenar un complejo de Salvador. El complejo de Salvador puede definirse como una creación psicológica que hace que una persona sienta la necesidad de salvar a otros. Esta persona tiene una fuerte tendencia a buscar personas que necesitan desesperadamente ayudar y asistirles, a menudo sacrificando sus propias necesidades por estas personas. Y esencialmente significa que crees que puedes salvar a otros de sus propios problemas y a menudo estás más enamorado de cambiar a esa persona que amarla por quien es. Esa era Marta. Marta podría ser un buen ejemplo de alguien que solo toma 2 de los 12 pasos. Si has estado alguna vez en un programa de este tipo, sabrás cómo es ese tipo de persona. Ella es un miembro que pertenece a un grupo de 12 pasos, alguien que toma el primero y el 12º paso. El primer paso dice, hay algo en mi vida que está fuera de mi control y que no puedo controlar o manejar. Luego pasan los otros pasos del medio hasta llegar al 12º, que dice, una vez experimentado esta recuperación, ahora voy a llegar este mensaje a otros que están pasando por pruebas e intentaré ayudarles. Así que, ¿cómo son esas personas de los 2 pasos? Son aquellos que guardan todos los pasos del medio y dicen, yo tengo un problema que está fuera de mi control, así que déjame ayudarte con tu problema. Así que cuando evitamos y evadimos nuestras propias dificultades e intentamos cambiar a otros, y eso es lo que hacía Marta. Decía, yo quiero cambiar a todo el vecindario, cambiar a toda la junta escolar, cambiar al consejo municipal, cambiar a la gente problemática de nuestro vecindario. De esa manera la iglesia puede ser conocida por salvar nuestra cultura. Y su voz quedó flotando en el ambiente. ¿Elegirá la iglesia esto como su enfoque principal? Al menos así pensaba Marta. Pero luego alguien dijo, no puedo encontrar el texto en la Biblia, Marta, donde Jesús dice, id por todo el mundo y cambiad a las personas. Hubo un momento de silencio. ¿La iglesia es la jueza? ¿La iglesia tiene un Mesías? Hasta que habló Prudencia, una de esas representantes del grupo intergeneracional, alguien que había estado ahí unas cuantas veces, que iba de vuelta en la vida, y sabía lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y desde su perspectiva, pensaba que el mundo ya no tenía conciencia, ninguna conciencia. Estamos en el mismo lugar en el que estaban los jueces. Ahora, si vas al libro de los jueces, podrás encontrar el pasaje al que Prudencia se refería. Y dice así, todos hicieron lo que era correcto ante sus propios ojos y el resultado fue catastrófico para la cultura.
Todos hicieron lo que era correcto ante sus ojos. Y Prudencia dijo, ahí mismo nos encontramos ahora. La gente necesita aprender lo que es correcto e incorrecto. Ya no tienen conciencia. Así que para Prudencia, la iglesia es conciencia. ¿Esa sería la solución? Hubo algunas quejas en el grupo y luego silencio. ¿La iglesia es jueza? ¿La iglesia es Mesías? ¿La iglesia es conciencia? ¿Qué escogieron? Y luego había un hombre llamado Josué, quien habló. A la gente le gustaba Josué. Era un buen hombre. Digo que habló. Lo cierto es que leyó algo. Abrió su Biblia y dijo, me gustaría compartir dos pasajes con vosotros. El primero es sobre Jesús la noche antes de su crucifixión, quien dijo a sus seguidores, Juan 13, empezando por el versículo 34, dice así, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y Josué dijo, Jesús quería que esta hermandad, llamada Iglesia, fuera conocida por el amor entre ellos. Esa se convertiría en la virtud principal, la virtud que guía a todo este cuerpo. Y entonces leyó un segundo texto, la carta de Pablo a los romanos. Se encuentra en la sección de cartas a los romanos, donde Pablo está hablando de cómo vamos a vivir nuestras vidas basadas en la bondad de Dios, en el perdón y en la unidad. Esto es lo que dice Pablo, Romanos capítulo 13, empezando por el versículo 8. No tengan deudas pendientes con nadie. En otras palabras, no te obsesiones con los errores de los demás, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que mientras Jesús se refirió al amor en el cuerpo de Cristo, como el amor de los unos por los otros, Pablo se refiere al amor por nuestros prójimos, por los que están fuera de la iglesia. Y dice, si hay algo que estás intentando hacer para intentar vivir tu vida, Dios te ha llamado a vivir en el mundo según su voluntad y sus mandamientos. Haz esto. Ama. Nunca amarás lo suficiente al Señor. Nunca pagarás la deuda del amor. Entonces dijo Josué, estamos en una iglesia con dificultades, una iglesia que está muriendo. Tenemos que tomar la decisión correcta. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque principal? Tú has mencionado tres, dice, pero pienso que esas tres posiciones, esas tres oficinas ya se han ocupado. Porque Dios es el juez. Jesús es el Salvador. El Espíritu Santo es la conciencia. De tal manera que eso nos deja el papel principal, el papel de amar, de amarnos los unos a los otros, de amar a nuestro prójimo. Ese es nuestro enfoque principal. Y Josué se sentó. Estoy de acuerdo con Josué. Creo que tiene toda la razón. Pero realmente me preocupa. Porque soy tan pobre cuando se trata de amar.
Dime que tengo que juzgar y lo puedo hacer perfectamente. Dime que tengo que rescatar a alguien y así evito mirar a mis propios problemas. Dime que sea la conciencia de alguien y decirle cómo tiene que vivir. Yo puedo hacer eso. Pero amar, amar sin vergüenza, amar sin reservas, amar, amar. Así que esa iglesia tiene que tomar una decisión. Y tú también. Y yo. Mientras buscas buenas ideas para salvar a la iglesia, aquí está la frase que sugiero que recuerdes. Cuando se trata de salvar a la iglesia, el amor es la más importante.